Vamos a hablar claro de Stanton, porque esto ya no es una lesión más, es un patrón que lleva años repitiéndose. La lesión más reciente fue un esguince en la pantorrilla izquierda y lo que la hace más grave es el contexto. Se lastimó esa pierna mientras se rehabilitaba de dos esguinces previos a la pantorrilla derecha. O sea, para que usted me entienda, el cuerpo de este hombre no está aguantando ni el proceso de recuperación. Mientras se recuperaba, se volvió a lastimar. Así que está bien interesante esto porque mientras él se recupera, más bien se vuelve a lesionar. Hasta el mismo Aaron Boone lo dijo directo. Sería difícil que Stanton regrese en esta temporada. Y para que se den una idea de lo poco que ha podido jugar Giancarlo Stanton en toda la temporada 2026, apenas acumula 90 turnos al bate. Eso no es un jugador lesionado por un mes, es un jugador que prácticamente no ha podido estar en la cancha. Y si lo vemos en perspectiva más amplia, desde el 2019 Stanton solo ha jugado 606 de 1160 juegos de temporada regular que ha tenido el equipo. O sea, eso es apenas poco más de la mitad para un jugador de su salario y de su peso en la alineación. Ese número pues es brutal. Y aquí es donde entra mi opinión. Y se la voy a dar directa. Yo creo que este equipo ya no puede seguir construyendo un plan de temporada esperando que Stanton regrese y aguante. No porque no tenga talento, lo tiene y de sobra, sino porque, porque depender de un cuerpo que no responde, pues es un riesgo que ya le ha costado caro al roster en más de una ocasión. Y el problema de espacio, hay un problema de espacio en el roster real, y esto es una cosa real. Ben Wright no ha mostrado mejoría defensiva suficiente en la primera base. Así que básicamente ya está funcionando como bateador designado prácticamente. Los Yankees trajeron a Luis García Jr., que también puede cubrir primera. Cuando el juez del béisbol, el capitán número 16 de los Yankees, regrese de su costilla fracturada, lo más probable es que también necesite más días como designado para proteger su cuerpo en el jardín. Y ahí también está el marciano Jason Domínguez, de 23 años, que si el equipo cree en su desarrollo, también apunta hacia ese mismo rol. Entonces, suponiendo que Stanton regresa, no hay espacio real para él como titular. Terminaría siendo un bate de banco, algo que no tiene sentido para un jugador de su categoría y de su contrato. Hablando del contrato de Stanton, para la próxima temporada Stanton tiene 25 millones garantizados. Aunque los Yankees en realidad pues solo pagan 15 de esos millones, porque los Marlins cubren los otros 10 como parte del trade original. Volviendo al tema, tiene además una opción del club de 25 millones para el 2028. Y ya va a tener cuando tendría 38 años más o menos. Pero con este historial de lesiones, lo lógico sería que el equipo lo rechace. Y si la rechazan, igual le tocaría pagar un bono de 10 millones. Es un número de dinero que el dueño Hal Steinberg ha demostrado estar dispuesto a absorber con tal de cerrar esta etapa. Ahora, para ser justos en la conversación, porque tampoco quiero ser injusto, cuando Stanton ha podido jugar, ha rendido. Tiene un WRS más de 124 en su carrera con los Yankees. Bien por encima del promedio de la liga. Y en playoff, aquí vamos a hablar bien. Directamente, ha sido de los mejores en la historia reciente del equipo. 202 turnos con un OPS de 926. El segundo más alto de la historia de la franquicia de los Yankees. Solo por ahí detrás de Hideki Matsui, que tiene 933. Sus 18 jonrones en postemporada son los terceros más en la historia del equipo, empatado ahí con Mickey Mantle, solo por debajo de Bernie Williams y Derek Jeter. Y en jonrones de por vida sigue siendo el líder activo de toda la Major League Baseball con 456. Así que esto no es un jugador fracasado, es un jugador que cuando estuvo sano
se dio talla en los momentos más grandes. El problema nunca fue el talento, sino pues el cuerpo. Y hay una parte que va más allá de los números. Dentro del clubhouse, Stanton no es el más hablador, porque no habla mucho, pero cuando habla, el equipo lo escucha. El año pasado, cuando el equipo venía mal ahí por agosto, dio un discurso en el clubhouse visitante que el propio capitán Aaron Judge calificó como un llamado de atención para todo el grupo. Le dicen el capitán no oficial del equipo. Austin Wells ha dicho que no hay nadie dentro de ese clubhouse a quien le importe más ganar que al mismo Giancarlo Stanton. Josh Chisholm Jr., que también llegó de Miami como Stanton, ha contado cómo lo ayudó a adaptarse al cambio de ciudad. Entonces, no es una decisión fácil ni fría. Es una decisión que pesa deportivamente, económicamente, también a nivel humano dentro de ese clubhouse. Pero la lectura, viniendo, pues, viendo todo este panorama, es que la etapa de Stanton como titular, yo creo que ya se acabó. Aunque el club no lo diga públicamente, todavía la realidad del roster, el dinero y sobre todo el cuerpo de Stanton, pues ya está hablando por sí sola. Así que esta es la noticia de Stanton, una noticia triste, pero eso es lo que está pasando, eso es lo que se ve, el presente y el futuro probablemente. Pero hablemos de los jugadores que están resolviendo justo lo que Stanton no puede resolver ahora mismo. Así estuvo el juego de hoy. Los Yankees ganaron 8 carreras por 3 sobre los Blue Jays en el Yankee Stadium y lo hicieron remontando porque el marcador no arrancó fácil. Los Yankees ganaron, como les vuelvo a mencionar, 8-3. Toronto se puso al frente temprano con carreras ahí en la tercera y en la cuarta entrada. Carlos Rodón fue el abridor de los Yankees en su segunda apertura desde que volvió de la lista de lesionados y permitió apenas 2 carreras, aunque solo una fue limpia, sobre 2 hits y 2 boletos en 4 entradas de trabajo. Ahí también hubo un error defensivo que le complicó el panorama. El shortstop George Lombard Jr. falló un rodado a la cuarta entrada, su tercer error en 3 juegos consecutivos, y eso terminó costándole una anotación adicional a Rondón por la vía del elevado de sacrificio. Pero los Yankees empezaron a responder desde temprano. También Spencer York y Austin Wells conectaron dobles productores de carrera frente al abridor de Toronto, José Soriano, sumando poco a poco. La entrada clave fue la sexta. Ahí los Yankees fabricaron 3 carreras y el turno más importante de esa entrada no fue el que metió las carreras, fue el que puso al equipo frente. Trent Grisham trabajó un boleto con las bases llenas que empujó la carrera que le dio la ventaja al equipo. Justo después de eso llegó el hit de Ben Rice, un sencillo de 2 carreras que fue parte de esa explosión de 3 anotaciones en la sexta. Y en la séptima, Jay Chisholm Jr. selló el asunto con un jonrón de 2 carreras que llegó hasta el segundo nivel de gradas en el jardín derecho. Un batazo con autoridad total. Y en octava, Grisham volvió a aparecer esta vez con un jonrón solitario que terminó de inflar el marcador. Al final los Yankees terminaron 3 de 9 con corredores en posición de anotar. Y ese dato importa muchísimo si le ponen en contexto. Antes de ese juego el equipo venía bateando apenas para 161 con corredores en posición de anotar en los últimos 9 juegos. Así que apenas 10 hits de 62 turnos en estas situaciones. O sea que este no fue cualquier juego productivo, fue el juego que rompió quizás una sequía real que traía este equipo en los momentos que más pesan. Con este resultado los Yankees quedan con marca de 74 y 56 en segundo lugar de la Liga Americana del Este. Y lo interesante de este juego es justamente eso. No ganaron por una figura estelar cargando el equipo, ganaron porque varios jugadores diferentes aparecieron en el momento justo. Rice, Chisholm, Grisham, Jones, Wells. Ninguno de ellos es Stanton y aún así el equipo produjo 8 carreras y rompió una racha fría importante. Y ahí es donde conecto los 2 temas de este video, gente. Mientras Stanton sigue sin poder aportar por las lesiones, este equipo está encontrando manera de ganar con la profundidad que tiene la alineación. Esto no significa que Stanton no haga falta si estuviera sano.
Claro que un bate de su calibre suma, pero si algo demuestra un juego como el de hoy es que este roster ya no depende de él para ganar, y es exactamente la conversación que se tiene que dar de cara al resto de la temporada y el próximo año. Entonces así quedó el día. Victoria sólida 8-3 sobre Toronto, con varios jugadores respondiendo en el momento justo. Pero el otro lado, Stanton cada vez más lejos de encontrar un rol real en este equipo. Díganme en los comentarios, ¿ustedes seguirán esperando a Stanton o creen que es momento de dejarlo ir? Nos vemos en el próximo video. Suscríbanse a la zona del jonrón. Gracias a todos por el apoyo. Saludos y bendiciones.